Sean bienvenidos una vez más. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 6, del versículos 15 al 23. Y aquí Pablo va a hablar sobre las únicas dos opciones que se encuentran en la humanidad. O algunos están esclavos al pecado o otros están en obediencia a la justicia. Vamos a ir analizando más eso con el fin de que nosotros podamos tener una esperanza de sí, poder andar de acuerdo a lo que somos, justos. Esto es lo que nos va a explicar aquí el apóstol Pablo. Entonces, vamos a leer versículos 15 al 23 del capítulo 6 de Romanos y luego vamos a tener una palabra de oración. Dice el versículo 15: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí reunidos, Señor, ante tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea de gran edificación para nosotros, Señor, para los creyentes, para seguir apropiándonos de la capacidad que tenemos para servirte, Señor, en la justicia, en la novedad de vida, Señor. Y si alguna persona todavía no pasó a esta otra vida, te pedimos que sea eficaz también para eso, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Versículo 15 del capítulo 6 de Romanos comienza diciendo: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hasta ahí. Pablo estuvo hablando antes de que nosotros ahora podemos vencer al pecado, podemos entregar nuestros miembros, todo, inclusive nuestros pensamientos, nuestros actos, al servicio de Dios. Podemos. ¿Por qué? Dijo al final, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia ahora. La gracia nos capacita. Cristo ya nos perdonó, Dios nos perdonó y nos da de gracia a todos. Inclusive ya no tenemos que servir para ganar algo de Dios. No, nosotros ahora estamos libres de toda condenación. Dios ya nos dio todo de regalo, la vida eterna de gracia. Entonces Pablo dice, como anticipando a lo que otros podrían preguntar: entonces, si no estamos bajo la ley y si ahora estamos bajo la gracia, ¿pecaremos nomás? ¿Pecaremos? Porque total, nada nos detiene, ahora ya está todo solucionado, ahora podemos pecar libremente, no vamos a ser condenados, pecar nomás. Otra vez Pablo anticipa lo que algunos le podrían objetar a él. Y entonces Pablo dice, no, vemos ahí el versículo 15 al final, en ninguna manera tenemos que pecar, ninguna manera. ¿Cómo vamos a pecar ahora que Dios ya nos perdonó todo? ¿Por qué? No tiene sentido. Es más, esto de que estamos bajo la gracia implica, Pablo va a decir, que estamos bajo una potencia, una fuerza que no nos va a llevar al pecado. Esto de entrar en un estado de que Dios no nos condene más, implica también entrar en una potencia, en un flujo donde también nos lleva a la Eso es lo que va a decir ahora Pablo.
usando, digamos, una ilustración que ellos pueden conocer bien, en esa época podrían conocer bien, que es sobre los esclavos que tienen amos y que esos amos le esclavizan a esos esclavos. Las personas conocían bien eso, porque en su época estaba permitido tener esclavos. Entonces Pablo usa esa ilustración para explicarles que ahora esta gracia no les hace pecar, al contrario, esta gracia implica que ahora estás bajo un amo que te esclaviza a la justicia, a que vos sirvas a él en las cosas santas. Pero esta es una ilustración que no solo se queda en eso, sino que también te muestra que vos antes estabas bajo otro amo, el pecado, que te esclavizaba para que le sirvas, para que peques para él. Y personifica al pecado como que implica hacerle al pecado como si fuera una persona. Vos le servías a esta persona, quien es el pecado. De tal manera que usa esta ilustración para explicarnos que toda la humanidad o es esclavo de Cristo o es esclavo del pecado, o es esclavo de la justicia o es esclavo de la iniquidad. No queda otra. O estás bajo un amo o estás bajo el otro amo. Jesús lo dijo: vos no podés servir a dos señores al mismo tiempo. O servís a Dios o servís a las riquezas. Simbolizaría a tus propios deseos pecaminosos. O servís a Dios o servís al mal. Pablo, con una ilustración, ya categoriza en dos categorías, por ejemplo, ponele a las dos clases de personas que hay en la humanidad. De tal manera que te dice, ahora yo uso otra ilustración, o estás en la corriente de un río, o estás en la corriente de otro río. O estás llevado por la corriente de este río que te lleva hacia un puerto, o no te queda otra, estás en una corriente que te lleva hacia otro puerto, a saber, hacia el puerto bueno, o de otra manera, hacia el puerto malo. Eso es lo que te quiere decir. Entonces, al vos estar en la gracia y ya no estar más bajo esa ley condenatoria, implica también que estás bajo un, digamos, estado donde hay una fuerza que te lleva al bien. Entonces, ¿para qué uno te va a decir que esa doctrina te lleva al pecado? No tiene sentido. Pues esta doctrina, correctamente entendida, te dice que todo lo que vos haces ya en la gracia es para ir cada vez más a la vida, a ser cada vez más santo en esta vida también. Eso es lo que, en simples palabras, nos va a decir este pasaje. En el versículo 16 nos dice, comenzando, no sabéis, versículo 16 del capítulo 6, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí aplica lo que les estuve diciendo. Pablo comienza diciendo, ¿no sabéis? Otra vez usa la misma, digamos, técnica para vencer al pecado. Tenés que saber la realidad de la situación. O estás en un campo que te lleva al mal o estás en otro campo que te lleva al bien. Pero tenés que saber que vos estás en un campo que te va a llevar al bien. Eso es lo que luego nos va a decir. Pero utiliza la ilustración. ¿No sabéis que si vos te sometés a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien estás obedeciendo? Sos esclavo. Ya sea, aplica ahora para el pecado o, si sos esclavo del bien, de la justicia, sos esclavo de la obediencia, ser esclavo para ser obediente, con el fin de ser justo, de obtener la justicia. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo.
Y luego dice, y ahora ya aplicando a los creyentes que tienen que saber esto, pero gracias a Dios, versículo 17, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado para muerte, eso es lo que estamos viendo en el contexto, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y ahora ya les dice a los cristianos, gracias a Dios, y teniendo en cuenta que ellos deben entender cada vez más esto, gracias a Dios que ustedes pasaron de ser esclavos del pecado a ya no más ser esclavos del pecado. Gracias a Dios. Aquí Pablo no está diciendo gracias a ustedes que pasaron de estar aquí a estar allá. No, gracias a Dios, pues ¿quién es el que hizo la obra en la cruz? ¿Quién es el que les llamó con un llamamiento eficaz? ¿Quién es el que le eligió desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién es el que hizo esa obra total? Dios. Por eso Dios se merece el 100% de los méritos. Gracias a Dios. No, gracias a Dios y a ti. No, gracias a Dios. Si no, le estaríamos robando la gloria a Dios. Totalmente, toda la gloria se lleva al Dios que con toda su gracia nos salvó. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, que es horrible, como luego nos va a decir, que te lleva a la muerte, gracias a Dios que ahora ustedes, debido a su gracia, habéis obedecido de corazón. De corazón nosotros ahora pasamos a obedecer, entiéndase, con toda nuestra persona, sinceramente, con nuestra mente, pero con el corazón equivale también a lo más profundo de nuestro ser, donde se acentra toda nuestra personalidad. Nosotros, con nuestra voluntad también, todo nuestro ser, obedecimos. No hipócritamente está queriendo decirnos. Nosotros de corazón obedecimos. ¿A qué? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nosotros ahora obedecimos, gracias a Dios, de corazón, a aquella forma de doctrina. ¿Qué significa la forma de doctrina? En simples palabras, nosotros obedecimos al Evangelio y sus consecuencias. Nosotros ahora, gracias a Dios, pasamos de obedecer a la maldad a obedecer al Evangelio, a la doctrina de la gracia y sus consecuencias, que implica también vivir santamente, pero todo debido a su gracia, al Evangelio, que nos dio de gracia la posibilidad de ser cada vez más santificados en ese flujo de corriente en el cual nosotros fuimos puestos, que equivale al Evangelio mismo y a la capacidad para vencer y santificarnos. Todo se lleva a la gloria Dios del universo, que en Cristo hizo una obra eficaz. Gracias a Dios, que obedecimos de corazón a aquella forma de doctrina, y ahora añade a la cual nosotros fuimos entregados. Nosotros no nos pusimos en esa corriente de creer en el Evangelio y por lo tanto tener las facultades para obedecer. Nosotros no fuimos por nuestras propias fuerzas los que nos tiramos a ese río lleno de poder. Nosotros fuimos entregados a eso. Dios tuvo que llevarnos a eso, llevarnos a creer el Evangelio, llevarnos a seguir obedeciendo debido a que estamos en Cristo, quien es santo y por consecuencia nos hace actuar santos. Nosotros fuimos entregados. ¿Vieron que Pablo es cristocéntrico aquí? Es más, Pablo te quiere decir que si vos estás en este río, si estás bajo el amo que es Cristo, no queda dudas. Nunca vas a volver al otro. Porque, por comenzar, vos fuiste entregado de gracia ya. Vos no pudiste entrar allá solo por tus propias fuerzas. Dios tuvo que llevarte allá. Es Dios quien quiso hacer eso al comienzo. ¿Cómo Dios no va a querer seguir que vos sigas allí? Prácticamente te está queriendo enfocarte en ese pensamiento. Para que otros no te acusen de decir, no, total, ya estás bajo la gracia, ahora peca más. No, Dios fue que primero por su gracia te puso ahí, en un lugar donde vos cada vez vas a ser más santo. Entiendan estas palabras. Fuisteis entregados es un verbo pasivo donde en
en la gramática griega, donde implica que vos no sos activo en entregarte, no, vos fuisteis entregado, vos pasivamente, como un objeto fuisteis entregado a otra cosa. Eso es lo que significa esto. O si no, tendría que decir, vos te entregaste acá. Pero el verbo, la acción del verbo la ejecuta otro que no sea vos. Vos fuisteis entregados por otro, no por vos. Y el versículo 18 nos sigue mostrando esta obra de Dios en que nos puso en ese lugar donde nos hace actuar santamente. El versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis ahora, gracias a eso, a ser siervos de la justicia. Ya fuisteis libres del pecado. Ya estás liberado de eso. Chau, te sacaste la cadena que te sujetaba a la corriente que te llevaba al pecado, que también te conducía a la muerte espiritual y también a la muerte eterna luego si seguías en esa, digamos, corriente. Tus cadenas fueron rotas. ¡Clac! Lo que te sujetaba a eso, lo que te hacía quedar en esa corriente poderosa que te llevaba, que fuiste entregados en Adán, porque vos pecaste en Adán. ¡Chau! Esas cadenas fueron rotas. Fuiste liberado de esa cárcel para ahora ser siervos, esclavos. Sigue con la misma ilustración. De Cristo, simbolizando así que todo lo que no pasaba aquí, ahora pasa acá. Ahora sos esclavo de Cristo. ¡Qué privilegio! Que cada vez más vas a actuar bien. No como antes, que cada vez actuabas en una forma pecaminosa que te llevaba al mal. Pablo les quiere concientizar del gran privilegio que tienen los hijos de Dios, que no les lleva a pecar, al contrario, que les lleva a la vida por excelencia, como nos va a decir luego. Viniste a ser siervos de la justicia ya, esclavos de otro amo, que es la justicia. Vos sos esclavo en este amo, obedeciendo para llevarte a vivir una vida justa. Y ahora luego, en el 19, Pablo les anima a vivir conscientemente de eso y aprovechar de esa capacidad que tienen ellos de hacer el bien. Les quiere concientizar. Versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Aquí aclara que Pablo no le va a hablar con términos, digamos, difíciles que no se pueden entender, sino que les va a hablar con ilustraciones prácticamente, entendiendo que ellos no pueden entender todo exactamente. Entonces va a usar una ilustración como lo estuvo haciendo, y en base a esa ilustración ahora les va a animar a actuar de acuerdo a lo que pueden actuar ya, porque ellos son esclavos de la justicia. Versículo 19 entonces dice, o hablando humanamente, parte B, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes, vos mismo, conscientemente, estabas sirviendo con todas tus fuerzas, con todos tus deseos pecaminosos, al mal. Aunque claro, tu conciencia que era de Dios, que es de Dios, la voz de Dios, como yo les dije en otros pasajes, tu conciencia te decía que este camino es horrible y vos experimentabas las desgracias de andar en este camino. Pero al fin de cuentas vos rechazabas esa voz de la conciencia y decías, me quiero deleitar en el presente, me quiero deleitar en mis pecados. Quiero usar este cuerpo que Dios me creó para yo disfrutar de Dios, pero no, yo lo quiero usar para mis propias consuficiencias, mis propios deleites. Quiero usar todo desorganizadamente. En vez de comer poquito para alimentarme bien, voy a comer lo que se me dé la gana. En vez de tener relaciones matrimoniales, voy a tener relaciones con cualquiera, en cualquier momento. En vez de hacer esto, yo voy a ser el centro de mi vida. Pero eso te traía desgracias porque iba en contra de Dios, iba en contra también de la naturaleza que Dios
hizo para que todo esté, digamos, bien organizado. Pero si vos vas en contra de Dios, en contra de la naturaleza, muerte hay. Y lo experimentas ahora en el presente, pero también en la vida eterna. En una película, el gladiador dijo, lo que hacemos ahora tiene repercusiones eternas. Y eso es cierto. Entonces Pablo le quiere animar a ellos. ¿Se acuerdan de que ustedes con todo su ser iban al mal? Y el mal corría por sus venas, y se deleitaban, tomaban todo ese vaso de la maldad y se absorbían en la maldad y decían, chao conciencia, voy al pecado, voy a nublar la justicia y voy al mal de una. ¿Se acuerdan que todo su ser, todos sus miembros se iban al mal? Ahora de esa manera, hablo humanamente, claro, como una ilustración, de esa manera, ahora usen esa fuerza, pero para el bien, para entregar todos sus miembros a la justicia. Ahora les pregunto, entonces Pablo predica un evangelio que te lleva a pecar? De ninguna manera, lo dijo y acá lo comprueba. Al contrario, este evangelio te anima a vivir justamente porque tenés la capacidad de hacer eso. Esto es lo que Pablo nos quiere hacer experimentar. Cada vez más la vida, sirviendo en la vida por las fuerzas del quien propició todo ese lugar, esa capacidad para hacernos actuar así. Por el Evangelio que ya lo relató bien desde el versículo 1 al 14, por la gracia que recibimos, por la obra de Cristo en la cruz, ahora podemos hacer todo eso, no por nuestras propias fuerzas, sino por la fe, por saber lo que Cristo ya conquistó para nosotros y por nosotros. Sabiendo eso, podemos actuar consecuentemente con lo que ya somos. Siervos de la justicia somos, ya. No somos siervos de la injusticia. De pasar a ser traficantes de drogas, ahora pasamos a ser policías, ya. Siervos de la justicia, ahora ya no somos siervos del enemigo, de la iniquidad, que dice aquí. Que antes presentábamos nuestros miembros a la iniquidad, a la maldad, en simples palabras, a la inmundicia, a todo el pecado. Ahora nosotros, en cambio, debemos presentar con esas fuerzas para santificarnos. Debemos presentar todos nuestros miembros a Dios, como ya le estuvo diciendo, para servir a la justicia y cada vez ser más santos por ende. Y el versículo 20 nos quiere otra vez concientizar, porque dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia esa. No tenías ninguna cadena que te sujetaba a la justicia. Vos eras libre de la justicia. Vos estabas libre de la justicia de obedecer. Estabas libre de vivir la vida correcta. Estabas libre de eso. Vos estabas esclavo a la injusticia. Eras libre de lo otro. Pero qué horrible situación. Qué horrible situación. Es como deleitarse en la maldad, deleitarse en el robo, deleitarse en todo lo malo y no en Cristo. Es denigrarse a considerarse como un animal y no como un ser humano, pues Dios creó al ser humano para que sea justo y no lo opuesto. Y el ser humano, cuando deja de deleitarse en lo justo y cuando deja de usar su conciencia, actúa como un animal, siguiendo sus propios deleites, no como un humano. El pecado te lleva entonces a la muerte en todo su esplendor. Entonces Pablo te quiere hacer concientizar. Vos antes eras libre acerca de la justicia, porque eras esclavos al pecado. Y el 21 te quiere recapacitar diciendo, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuáles eran las consecuencias? ¿Qué frutos tenías en ese tiempo en tu vida? ¿Concientizarte era horrible o no? Claro, pues ahora que estás en esta fuente, en esta esclavitud para el bien, ahora te avergonzás de eso. Qué horrible, qué vergüenza que me da, qué horrible lo que hacía.
¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Por qué? Porque el fin de ellas, vos sabés, que el fin a lo que te lleva eso es a la muerte, vos sabés. Y esto te debe animar como creyente. Cuando tenés una tentación, cuando estás ahí en una situación donde podés pecar, vos tenés que decir, yo no quiero ser como antes, era horrible. Estaba atormentado por el mal, por la mala conciencia. Eso me llevaba a la desgracia, a la muerte. Yo no quiero eso, yo elijo a Dios. Y el diablo te dice, peca acá, peca antes, ya, olvídate de esa conciencia. No, es horrible eso, me avergüenzo de eso, no quiero eso. Quiero estar bien con mi Dios. No quiero el pecado. Eso es lo que Pablo está queriendo hacer recapacitar con una pregunta retórica. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Retórica porque ya te está respondiendo. Ningún fruto tenía. Y ahora te muestra otra vez el contraste. 22. Más ahora, dice, que habéis sido libertados del pecado, ya, y hechos siervos de Dios. Eso es ser siervo de la justicia, obedeciendo, es ser siervo de Dios. Y ahora, siendo siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, no la muerte, sino por vuestro fruto, no las cosas que ahora te avergonzáis, no, sino tenéis por vuestro fruto ahora la santificación. ¿Entienden? Que ahora, porque somos siervos de Dios, tenemos nuestro fruto aquí en la vida de santificarnos. ¿Es por qué? ¿Por qué razón? Porque yo soy el que puedo santificarme por mis propias fuerzas. No, es un fruto de estar en Cristo, la santificación. Por vos estar en la gracia. Eso, por estar en esa corriente. Eso es lo que te produce el fruto de santificarte, de ser cada vez más santo. Por lo tanto, nosotros debemos actuar consciente de que podemos, porque de hecho es un fruto la santificación. Podemos actuar bien, porque viene de gracia todo. Viene en el paquete de la salvación, el santificarnos. Viene en ese regalo grandioso, viene también incluido la capacidad y el hecho de hacernos santos. Y eso debe darnos a nosotros un corazón agradecido para ejercer nuestra santificación activamente. De la misma manera que antes entregábamos nuestros miembros al mal, ahora activamente entregarnos totalmente a la justicia. Pues los hijos de Dios tienen hambre y sed de justicia, como dice Mateo 5. Quieren la justicia, no soportan el mal, el pecado. Tienen hambre, quieren comer la verdad, quieren comer lo bueno o la justicia, aborrecen lo malo. Tienen hambre y sed de lo bueno. Ya. Y ese es el corazón que Dios nos entregó a nosotros, los que creemos. Por lo tanto, siendo siervos de Dios, de regalo, recibimos la capacidad y el hecho de ser santos cada vez más y como fin, por andar en esa santidad, tener la vida eterna. No la muerte, sino la vida eterna. No solo en esta vida, la cualidad de tener vida ahora, de ser vivo para Dios, sino también en la vida venidera, de seguir teniendo esa vida por todos los siglos. De ahí que cuando alguien diga que la salvación se pierde, no le acepten esa doctrina. Pues si tenés vida acá, lo vas a tener por todos los siglos. Eso consiste el regalo de Dios. No es un regalo a medias, es un regalo completo, donde vos sos entregado a ese regalo y siempre vas a estar ahí. Nadie va a quitar de mi mano a los que yo los escogí, los que el Padre me dio. Nadie los quitará jamás. Si Él te puso ahí, Él no te va a sacar. Y vos, consciente de eso, vas a actuar mejor. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir aquí, hermanos. Tenemos como fin la vida eterna también. Pablo enfatiza esto, hermanos, para que nosotros entiendamos y actuemos consecuentemente, hermanos.
Y el versículo 23, Pablo nos quiere decir que no se compara a eso, no se compara al tiempo en que estabas esclavos con el tiempo en que ahora estáis esclavos a Cristo. No se compara. ¿Por qué? Versículo 23 dice que ahora tenemos vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, todo lo malo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice la paga del pecado es muerte, está diciendo que vos por estar pecando te merecías una paga. Al estar pecando estás sirviendo al pecado y por estar sirviendo te merecías la paga de un servicio. La paga era un término en griego que se los daba a los soldados que servían a su nación. La ración de los soldados romanos. A eso se refería siempre cuando se les decía la paga. Los soldados romanos, por trabajar como soldados en Roma, se les decía una paga. De tal manera que aquí Pablo como que usa ese término de manera despectiva, de una manera que no es un privilegio, es recibir una paga. Pero para los que están en Cristo no reciben en sí una paga de la justicia, sino usa otro término. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna. No la paga de tu obediencia es la vida eterna, sino la dádiva. Aún es un regalo la capacidad de vivir la vida eterna. Es un regalo. No es una paga que Dios te tiene que dar la vida eterna porque vos obedeces. No, es un regalo aún, porque ustedes saben, de regalo están en ese lugar donde les hace obedecer. Por eso, de regalo también tienen el fin de esa obediencia, que es la vida eterna. No es una paga la vida eterna porque estás obedeciendo, sino que es un regalo también, porque al fin de cuentas, el que vos estés ahí es un regalo. Y el que vos estés obedeciendo es un regalo. Y también ese regalo tiene como fin la vida eterna. Por eso no usa la misma, digamos, terminología que lo anterior, que la paga del pecado es muerte, sino que usa otra terminología, no la paga, sino que la dádiva de Dios, regalo. Pues si vos querés actuar algo por tus propias fuerzas y ser merecedor de la vida eterna, no te engañes, podés estar confundido con lo que te pasaba antes. Ahora todos recibís de regalo, eso es la gracia de Dios en la cual fuisteis puestos para actuar. Todo es una dádiva de Dios. Wow. ¿Entendieron más esto, hermanos? Entendiendo más esto, para terminar, no vamos a querer ir más a lo otro. Ahora vamos a tener fuerzas para vivir de gracia, de regalo. Esto nos da paz, gozo. Termino con esta ilustración. Un predicador cuenta que estaba viendo National Geographic en la televisión, ¿no? Claro. Y estaba contando cómo algunos soldados que volaban en un avión, eran pilotos de la Fuerza Aérea, fueron cautivos en Japón. En Japón. Y claro, los japoneses no les gustaba a nadie que quiera aniquilarles y quiera, digamos, matarles. No, a los japoneses les querían torturar a quienes los capturaron, a esos soldados norteamericanos. Y lo que hacían los japoneses es, en vez de matarles rápido, les torturaban. Y estaba mirando el National Geographic así, que un soldado dijo, yo vi a otro soldado que agarraron un palo así medio afilado y le clavaron en los pies y le hacían así, les torturaban, no les mataban de una. Y a mí me encerraron 3 años ahí en preso, me rompí una columna, tuve problemas renales, problemas de infección, disentería, tuve
todo lo peor, 3 años, pero luego vino alguien y me rescató, vinieron los de Estados Unidos y me llevaron a un hospital y en ese hospital me duché con agua caliente mismo. En ese hospital también me dieron comida, chocolate y luego bajé ahí a la cafetería, comí todo lo que me daban y cuando ya no soportaba más por tantas cosas, comía igual todos esos croissants, todo eso porque ¿qué privilegio tengo ahora? ¿Ustedes creen que querría volver a la esclavitud? No. Piensen cada vez que están tentados a cometer un pecado. Piensen. Sí, esto es mucho mejor. Sí, de gracia tienen la facultad de deleitarse en lo que Dios hizo. ¿Por qué van a querer ser esclavos de lo horrible? Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu mensaje que hoy se predicó. Te pedimos, Señor, que podamos conocer cada vez más este regalo, esta dádiva que incluye el poder santificarnos por estar bajo esta gran gracia, Señor. Te pido también, Señor, que personas en esta ciudad de Mercedes y personas que aún escucharon este evangelio aquí puedan pasar también de esta esclavitud al pecado a la esclavitud de la obediencia para justicia, que es una obediencia que reciben de gracia para actuar de gracia y para tener también la vida eterna de gracia. Una dádiva, no una paga, una dádiva. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.